Hola, bienvenidos a este primer módulo de su curso de Humanismo, Sociedad y Ética. En este módulo vamos a trabajar las problemáticas contemporáneas que nos afectan a nosotros en la actualidad, que tanto muchas de las situaciones que pensamos que no son problemáticas realmente nos están afectando. Bauman, por ejemplo, tiene un planteamiento muy interesante acerca de lo que es líquido, de cómo podemos nosotros abordar la modernidad desde lo líquido y también otros temas como la educación, las relaciones, el amor, que nos llevan a poder reflexionar acerca de cómo es que muchas de las cosas que pensamos que están allí establecidas definitivamente van cambiando y tenemos que irnos ajustando a los distintos contextos y a las distintas realidades que se nos van presentando en el cotidiano. Pues bueno, voy a mencionarles algunas de esas problemáticas y vamos a estar reflexionando alrededor de ellas, de tal manera que podamos complementar esta información con lo que está dispuesto allí en su aula virtual. Una de esas primeras problemáticas tiene que ver con el tema de la educación, que tanto, así como lo plantea Bauman en su momento, que tanto la educación se está viendo como un producto, ¿sí? Un producto que nos lleva a nosotros a adquirir cierta información y a obtener allí unos títulos, de tal manera que nos dé la entrada o nos dé la cabida para poder aproximarnos al mundo laboral o a tener otras oportunidades mucho más amplias de las que ya tenemos en la actualidad sin ese proceso formativo, proceso que ustedes están haciendo aquí en la especialización. Tenemos otro tema fundamental allí como problemática contemporánea y es el tiempo, ¿sí? Hemos visto en estos últimos meses cómo el tiempo, dependiendo de las actividades que nosotros estemos realizando, puede que pase muy rápido porque la estamos pasando muy bien, pero puede que pase muy lento cuando son actividades que no disfrutamos, que no les encontramos sentido. Si bien podemos hablar de un antes de la pandemia en cuanto a temas de movilidad, temas de manejos de tiempos para poder trabajar, estudiar, pero con la pandemia esos tiempos terminaron confundiéndose lo mismo que los espacios, de tal manera que a veces, y es muy difícil para las personas establecer esa percepción del tiempo adecuado en términos de todas las actividades que hay que hacer, las responsabilidades que hay que cumplir, tanto familiares, laborales, académicas, personales inclusive. El tiempo se ha convertido ya en una problemática que vale la pena retomar y vale la pena abordar. También cómo las personas, ¿sí? El tema de las personas como lo plantea Bauman, en estos tiempos modernos, cómo estamos generando allí unas inestabilidades justamente porque no tenemos esa conciencia de lo que va a pasar más adelante. La pandemia nos ha cambiado a nosotros esa forma de ver los distintos aspectos de la vida, ¿sí? De tal manera que sabemos que no tenemos nada cierto y que justamente sumado a esto del tiempo, tenemos que aprovechar todos los contextos y todos los espacios porque no sabemos en qué momento ya no estamos aquí acompañando al resto de las personas. Hay otros temas que también son fundamentales en esto de las problemáticas contemporáneas, particularmente en Colombia, lo que tiene que ver con el territorio y con el espacio, ¿sí? Hemos visto cómo Colombia ha sido uno de esos países que ha sufrido distintas movilizaciones de personas a causa de los ciclos de violencia que hemos tenido desde hace 50 años, que a pesar de la firma del acuerdo de paz, pues se ha ido todavía generando allí movilizaciones. Entonces el espacio que nosotros manejamos y el territorio que hemos adquirido de una u otra manera ha tenido que dejarse allí para poder preservar una cosa que es fundamental, que es la vida. Otra de las problemáticas tiene que ver con el consumo y la identidad, que tanto los medios de comunicación y justamente en estos tiempos de pandemia nos ha llevado a este consumo, ¿sí? Muchas de las promociones, muchos de los temas que se dan por internet, ¿sí? Para poder adquirir bienes y servicios de manera online, pues nos generan allí unas ventajas y eso nos lleva a que cada vez que encontremos una promoción, que encontremos allí una ganga, una venta, pues podamos nosotros allí aprovechar ese momento y decir, claro, qué bueno que lo pude yo adquirir en ese momento, ¿sí? Para poder eventualmente generar allí un ahorro en esos ingresos que tenemos nosotros. Pero también como el consumo empieza a generar una identidad en términos de qué marcas empiezo yo a usar de lo que está disponible en el mercado, en términos de tecnología, en términos de accesorios, carros, ropa deportiva, inclusive cuando somos hinchas de algún equipo deportivo, tenemos allí que consumir estos productos de tal manera que diga yo soy parte de este equipo. Esa es otra de nuestras problemáticas bien interesantes para abordar.
Otra que nos ha afectado muchísimo, ¿sí? Y a varias personas en nuestro contexto colombiano, es el tema del trabajo y la producción. La pandemia definitivamente cambió la forma en que nosotros estamos trabajando de manera cotidiana. Algunos, infortunadamente, lo perdieron, otros cambiaron de modalidad de lo presencial a lo virtual, y en estos momentos que ya estamos como en una transición de poder ver cómo hacemos allí un hibridaje entre estar presencial y virtual, pues se nos ha marcado la forma de ver cómo es que nosotros podemos aproximarnos al trabajo y a la producción de una manera distinta, de tal manera que pues aprovechemos los recursos que tenemos nosotros allí a la mano para que retomemos la economía y justamente podamos volver a esa estabilidad que teníamos previo a la pandemia. Pensamos también que es importante abordarlo como parte de este contexto contemporáneo, el tema de la tecnología y la sociedad. Afortunadamente la tecnología nos ha ayudado un montón para todo este tema de la pandemia, para poder comunicarnos. Si bien la tecnología de una u otra manera está diseñada allí para acercarnos, para facilitarnos la vida, también en algunos momentos cuando hacemos un uso excesivo de esos, por ejemplo, las redes sociales que están allí dispuestas en nuestros celulares, pues que tanto esas redes sociales nos acercan pero nos alejan también. Ese es un tema bien interesante para poder discutir allí dentro de sus trabajos y dentro de las actividades que tienen allí en su módulo. Y bueno, fundamentalmente tenemos allí los medios de comunicación. Nos hemos concentrado muchísimo en aquellas cosas que dicen las redes sociales, que dicen los medios informativos a través de la internet. Ya casi que todos estos medios informativos están dispuestos allí en la red, de tal manera que no tenemos en muchas ocasiones ese criterio ético para poder decidir si lo que estamos viendo corresponde a una noticia falsa o si definitivamente eso que estamos viendo corresponde a una noticia completa o estamos recibiendo noticias parciales. Creo que allí afinar ese sentido crítico de lo que estamos viendo nos permite a nosotros tener una idea mucho más concreta de lo que está pasando en nuestro país, de tal manera que nosotros podamos hacer uso de esos medios de comunicación, no solamente para estar informados, sino también para aportar estos elementos que tenemos nosotros desde el cotidiano para que se puedan ver reflejados en muchos otros espacios a nivel nacional. También hemos visto que en la pandemia uno de los principales problemas es el tema de la salud. Hemos descuidado nuestra salud física y nuestra salud mental. Parte de esto que estamos viviendo nosotros en la actualidad seguramente va a tener un impacto mucho más largo a futuro, ¿sí? Problemas de salud pública ocasionados por el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios. Seguramente vamos a tener allí un impacto muy fuerte en la salud mental. Ya lo vivimos aquellas personas que estando en confinamiento o estando aisladas, pues justamente sufrieron temas de depresión, ansiedad, problemas para relacionarse con los otros. Y si bien antes el problema era pues quedarse en la casa mucho tiempo, ahora casi que el problema termina siendo, nos toca volver a salir, acostumbrarnos a una nueva realidad que pues bueno, nos lleva a nosotros allí a estar pendientes de cuáles son esas realidades sobre las cuales tenemos nosotros que empezar a tener herramientas para poder solucionarlas. Bueno, este ha sido un recorrido allí muy grande alrededor de cuáles son esas problemáticas. Piensen ustedes cuáles son las problemáticas que los afectan en sus espacios personales, en sus espacios sociales, laborales, en sus regiones también, porque finalmente cada región y cada contexto tiene una problemática. Si bien pueden ser transversales, unas se pueden presentar más que las otras, y por eso yo los invito allí a que puedan participar de las actividades que están dispuestas para este módulo, para que revisen sus lecturas, hagan sus actividades, puedan discutir con sus compañeros y así hagamos una construcción colectiva del conocimiento alrededor de cuáles son esas problemáticas que nos pueden afectar a nosotros y qué elementos tenemos nosotros para poder aportar nuestro granito y esa solución que tanto esperamos.